Bueno, vamos a continuar con una ponencia de un buen amigo, Manuel Morán. Él ha sido magistrado de la Audiencia Provincial, con lo cual el derecho lo domina perfectamente, profesor asociado también de la Universidad de Derecho Penal, me parece, corrígeme si estoy equivocado. Una faceta menos conocida de él es que es también autor de obras literarias. Yo he podido leer un cuento de ajedrez que ha publicado también. O sea, en definitiva, una persona muy polifacética. Hoy nos va a instruir un poco sobre cómo le ha servido en el derecho la práctica del ajedrez. Y nada, Manuel, te cedo la palabra y te quiero dar las gracias enormemente por estar aquí con nosotros. Bueno, pues nada, buenos días, gracias por estar aquí, gracias Amador por haberme invitado a este importante congreso, a este importante debate, y gracias a la Universidad de Salamanca. En realidad yo, después de las intervenciones que ha habido, absolutamente científicas, pues realmente yo no puedo hacer una intervención científica sobre el ajedrez por varias razones. La primera es que yo no soy un científico, y la segunda es que tampoco soy un erudito, y por lo tanto trataría en tal caso de hacer una cosa amena, pero más no puedo llegar. Sí tengo que decir que es un poco de donde parto yo, de cómo me enseña a mí todo esto, por qué el ajedrez me ayudó un poco a ser mejor juez relativamente, ¿no? A ser un juez más paciente, etcétera, etcétera. Eso sí me importaba. Y eso sí, el ajedrez, la práctica que lo practiqué mucho, sobre todo en la carrera, después ya no, y ahora cuando me jubilé voluntariamente he vuelto, porque sí me ayudó, creo, en muchas cosas a tener un sentido que me ayudara a la práctica de la administración de justicia. Pero es verdad que a mí me molesta que yo, que soy un jugador prácticamente desastroso, que no llego ni a la categoría de jugador de club bajo, sí me ayudó a ser un mejor juez, pero el ser un buen juez, suponiendo que lo haya sido, no me ayudó para nada a ser un mejor jugador de ajedrez. Pero bueno, eso ocurre mucho en la vida. Y introducir una serie de conceptos, y a raíz de una serie de conceptos diré por qué creo que me han ayudado. Si no se oye, yo supongo que sí. Bueno, lo primero, el ajedrez sabemos que parte de un pensamiento lógico. La lógica es absolutamente evidente para todo esto. Pero el pensamiento lógico no es un pensamiento imaginativo. El pensamiento lógico, en la vida en general, es un pensamiento que se va produciendo por fases, una, otra, progresando hasta llegar a una conclusión. ¿Y en qué me ayudó a mí en esto? Pues les pongo a ustedes un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir, o el ajedrez me puede decir, no profundices en teoría si no sabes los conceptos esenciales del ajedrez. Y entonces, en ese sentido, referente, por ejemplo, al indulto, que está muy de moda ahora, por todos conocidos, por supuesto no voy a meterme en cuestiones de tipo político para nada, pero por ponerles a ustedes un ejemplo, yo aquí en la Audiencia de Salamanca una vez jugamos a un chico que con una pistola, era mayor de edad, había atracado a otra persona con un arma de fuego y le condenamos a 5 años de cárcel. Luego hubo recurso en el Supremo, etcétera, etcétera, y en todo esto, como la justicia es lenta, no por culpa de los jueces, sino por la falta de medios, pues realmente llegó un momento que esta persona se había casado, había tenido 2 hijos, había tenido una práctica, un trabajo importante, y entonces llegamos al concepto, no es que ya se haya arrepentido, que se haya arrepentido de cometer una vida delictiva, sino que en qué sentido puede ser lógico que apliquemos o insistemos en que tiene que ir a una cárcel después de 8 años, cuando realmente no se va a producir beneficio alguno, ni para el sistema democrático, para el sistema de justicia, ni desde luego para la familia de esta persona. Ahí la lógica ayuda mucho, evidentemente. Trasladar a otros ámbitos de tipo político, les dejo a ustedes, son cosas de ustedes, evidentemente. Otro concepto de ajedrez, por ejemplo, es buscar mucho los dominios de las casillas centrales. En realidad nosotros, los que practicamos el derecho, los que lo administramos, los que de una manera u otra tenemos que interpretar las normas, solemos acudir a la jurisprudencia, ustedes saben, al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Y evidentemente, salvo conceptos muy claros, por la interpretación jurídica es flexible. Yo pertenecía y sigo perteneciendo a la Plataforma de Jueces para la Democracia y por lo tanto digamos que tengo en tal caso un sentido progresista de interpretación del derecho. Pero otros nos acusaban mucho, sobre todo el sector más conservador, a los jueces de Jueces para la Democracia, de que los jueces no debíamos ser políticos. Y es que político es todo. Político es nuestro concepto del aborto, de la libertad, de la propiedad, de la cárcel, de la amnistía, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siempre les decía un poco en algún congreso, decía, entonces, si no tenemos sentido político, ¿qué somos? Como las amebas, y ahí ya se callaban un poco, porque obviamente todo el mundo tiene un criterio político.
Otra cosa que nos ayudó mucho, me ayudó a mí mucho como juez, fue el pensamiento sintético. Yo creo que María lo ha resumido, hay dos o tres conceptos que desde otro punto de vista, pues ya los ha tratado María, desde un punto de vista lógicamente científica del ajedrez, psicóloga, nada más y nada menos. El pensamiento sintético lo que sí te ayuda, porque ahí está el reloj, y más para los malos jugadores, que vemos que el reloj del que el contrario ni avanza y tiene un montón de tiempo, nosotros nos comemos el tiempo enseguida. ¿Y en qué te enseña todo esto? Pues un poco a quitar la hojarasca de cualquier posición, de cualquier intento de táctica, de estrategia, de lo que sea, a intentar como sea llegar al grano del asunto, porque el reloj va corriendo. ¿Y en qué me enseñó o qué nos enseñó a los jueces esto si practicamos el ajedrez? Pues obviamente a procurar resolver antes. Es decir, los tribunales españoles, seguro que lo saben ustedes, los juzgados y tribunales tienen absolutamente una sobrecarga de trabajo inmensa, terrible. Sobrecarga de trabajo que hace que los jueces tengan que estar a lo mejor poniendo 20 sentencias a la semana, 25, lo cual es una salvajada, y realmente tienen en todo esto en dosieres, en expedientes que a lo mejor tienen 200, 400, 600 páginas, y esto obliga a ser sintético, a leer entre líneas, a quedarte con lo más importante, a apuntar lo más importante y a poder resolver. Y eso sí ayudó mucho, en ese sentido a mí me ha ayudado mucho. Otra de las cosas es un poco que el ajedrez trata de evitar la simplicidad. El ajedrez no es algo simple, no jugamos a las damas, no jugamos al parchís. Einstein decía más o menos, tenía apuntada la frase, decía que el ajedrez es demasiado juego para ser una ciencia y demasiada ciencia para ser un juego. Bueno, en definitiva, Einstein lo llamaba juego-ciencia. El ajedrez es muchísimo juego para ser un juego, es mucho más que un juego, y a lo mejor no llega tanto a la categoría de ciencia, pero se le acerca mucho, era un poco lo que decía Einstein a este respecto. Lo de la simplicidad realmente ayuda también mucho a la práctica del ajedrez. Me voy a extender un poquito más en un concepto esencial. Por ejemplo, si no sabes qué plan seguir, intenta simplemente mejorar la posición de tus piezas. Parece muy lógico. Algunos de ustedes habrán oído hablar de Bukele. Yo he estado muchísimo en América Latina, en Europa del Este menos, en África menos, porque agarré una malaria y no me mató de milagro, pero sí es fácil que me haya cruzado 100 veces el Atlántico, porque me ha interesado mucho la cooperación para el desarrollo del sistema de justicia. En El Salvador es un país del Triángulo de la Violencia, yo era experto en el Triángulo de la Violencia, Honduras, Salvador, Guatemala, y entonces en El Salvador había 20 crímenes al día, 20 homicidios, todo el mundo estaba absolutamente estaba concernido por la práctica de las maras, de los mareros, y por ejemplo iban a una persona taxista, le decían, ¿usted quiere ver crecer a sus abuelitos, a sus nietecitos? Y dice, oh, ¿cómo no? Yo quiero verlos crecer. Y entonces le decía, pues vamos a pasar por aquí el cobrador de la mara el lunes, y si usted le corresponde pagar $40, y si usted no paga ya sabe las consecuencias. Pero estaba todo el mundo concernido, los restaurantes, los taxistas, los de los autobuses, los de las comunidades de vecinos. Si querían entrar a su casa tendrían que pagar por protección, etcétera, etcétera. Llega un momento, por supuesto, si no pagabas te mandaban a los bichos. Los bichos eran unas personas que te mataban y que te cortaban el brazo en trocitos y se lo ponían a lo mejor a la puerta de la esposa, a la puerta de la mujer, como una violencia simbólica para que pagaran. Pero estamos hablando masivamente, estaba 90% concernido por esto, nadie podía pasear por la calle, yo paseaba más o menos, iba mirando para todos los lados, etcétera, etcétera. Ha llegado un presidente que se llama Bukele y que ha detenido a 70.000 mareros, nada más y nada menos, los metió en la cárcel. Entonces, obviamente, Bukele desde ese momento lleva ya un año, hay a lo mejor un homicidio cada 3 días, no cada 20 homicidios cada día. La gente está emocionada en El Salvador. ¿Por qué? Porque la gente que llevaba 40, 50, 60 años en El Salvador no sabía lo que era pasear por la calle, no podía hablar con un móvil o con un celular, como dicen allí, porque se lo podían robar, estaba totalmente ecuacionada, etcétera, etcétera. Yo sé que, estoy seguro que en la gestión de Bukele, pues lógicamente para detener a 60.000 mareros y meterlos en las cárceles en cosa de 2 meses, tiene que haber habido vulneración de derechos humanos. Sí, seguro, pero el problema es la cantidad de derechos humanos que se han vulnerado. Obviamente hay gente que la han detenido por llevar tatuajes simplemente y hay otros por conceptos más profundos. Y yo que trabajo mucho con los organismos internacionales, pues siempre les digo, es un poco, sale el concepto de que si no sabes qué plan a seguir,
intenta mejorar la posición de tus piezas, busca siempre en la vida una posición de oportunidad. Ahora estoy hablando más que como juez, como cooperante internacional. Y por lo tanto yo cuando hablo con ellos, yo acabo de venir, bueno, estaba en septiembre, agosto, levantando la información en El Salvador para un procedimiento para identificar todo un proyecto de justicia restaurativa por encargo de Naciones Unidas en El Salvador, y yo a ellos, como a la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos, o al Banco Mundial, o a la Comisión Europea, en los organismos a los que voy antes de venirme para España, siempre, esta vez que Bukele los ha puesto a los expertos en cooperación internacional, un poco los ha apartado ahí, incluso los humilla, le dice, si ustedes creen que son muy buenos los que hemos detenido, pues yo les regalo a ustedes 2 por 1, etcétera, etcétera, y entonces todos los gestores o representantes de la comunidad internacional de las agencias están un poco, pues como no saben cómo actuar. Y yo siempre les he dicho, mira, hemos estado 40 o 50 años hablando todo de los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley, de los derechos y las garantías del delincuente, etcétera, etcétera, pero no hemos hablado nunca de víctimas. La víctima ha sido simplemente un número para la estadística. Y entonces yo voy a recordarme el concepto del ajedrez en ese sentido, busco un plan y les digo siempre, no está todo perdido en el sentido de que os agarréis a la ventana de oportunidad víctima y desde esa palabra seguid hablando de garantías para los delincuentes. Otro concepto del ajedrez, que yo los he estudiado, no lo sabía porque soy muy malo al ajedrez, pero lo he ido sacando. Otro concepto es la jerarquía de pensamientos. Nosotros tenemos que, por ejemplo, yo puedo saber los movimientos para defenderme de la apertura italiana, pero sin embargo no sé el orden porque lo equivoco, lo confundo y esto es tremendo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando una persona va a cazar y dispara una pieza de caza mayor, y hay por allí unos matorrales, él cree que es un venado o lo que sea, pero puede ser una persona que esté siguiendo la cacería o lo que sea, pues tenemos que seguir un pensamiento más o menos de ir viéndolos como la apertura italiana, qué movimientos hay que ir haciendo. Tengo que destacar que será fácil, que realmente no es un homicidio doloso, no ha querido matar, pero tengo que destacarlo. Tengo que destacar luego en que no ha aceptado el resultado, porque nosotros trabajamos con el concepto de dolo eventual, es decir, si yo disparo con una escopeta pensando que puede no ser un venado porque no se ve bien, pero puede ser una persona, y digo, asumo el riesgo, si hay una persona, me da igual, pues normalmente se me castigará como un homicida doloso, intencionado, y tengo que irme luego a la imprudencia si voy descartando los conceptos. Otra de los que nos enseña el ajedrez es un poco la mirada amplia. En ese sentido, María lo ha definido desde otra perspectiva, obviamente mucho más relacionada con el ajedrez que con la judicatura. Yo tengo que mirar todo el tablero, no el flanco solo de rey. Eso un poco responde al concepto de los árboles no dejan ver el bosque. Miro una posición determinada y me olvido de desarrollar otras piezas. Entonces tengo que ver una mirada amplia en este aspecto. A mí me enseñó 2 cosas. Primero, una película que ya vi, que ustedes lo habrán visto, y si no lo han visto, los de edades más provectas, seguro que lo han visto, que era Matar a un ruiseñor, sobre una novela de Harper Lee. La gente joven que no la haya visto, la animo a buscarla. La gente joven, para mí, es de 40 años para abajo, a buscarla porque es impresionante. Y prácticamente se plantea de que hay un homicidio en una especie de comunidad muy pequeña y rápidamente se identifica a un negro que hay por allí, que por otra parte es una bellísima persona, se identifica y el jurado lo condena en primera instancia, lo condena a muerte porque rápidamente están. ¿Y qué ocurre? Que no han mirado el bosque, que no han mirado que sí, que era un negro. Y efectivamente, en aquel momento, en el contexto aquel, pues parecía que aquello ahora no sería denostado, desde luego, pero busquen ustedes más, rasquen más, porque hay muchas más cosas. A mí, ¿en qué me enseñó? Yo a veces lo digo como broma, nunca se me ha ocurrido hacer eso. Yo cuando veo entrar, estamos en una audiencia y veo entrar una persona, pues puedo ver una persona desaliñada, puede ser una persona indolente, una persona con una mirada así un poco soberbia, pero eso no quiere decir en absoluto, o por lo menos tengo que hacer el razonamiento de no dejarme llevar por la conclusión de que esa persona ya parece más un delincuente que una persona que puede ser maravillosa. Y en ese aspecto, claro que te enseña realmente todo esto un poco también el ajedrez, o pienso que me lo enseñó. Otra forma es un poco la paciencia. También se ha aludido a ello. Es decir, nos ayuda a tomar decisiones sosegadas. Por ejemplo, yo a veces, cuando juego una partida de campeonato,
pues yo más o menos muevo más o menos rápido y veo en un momento determinado que un jugador bueno, yo veo un jugador bueno empezar a estar de los 1600 para arriba, y yo veo que en la cuarta jugada, en la quinta jugada, la persona ya me hace, se me para a pensar 15 minutos, y yo allí digo, este tío me va a destrozar, ¿no?, en ese aspecto. Y es que realmente ayuda a pensar que la toma de posiciones o la paciencia es muy importante para todos los ámbitos de la vida, pero especialmente también para nosotros los jueces. ¿Por qué? Porque yo cuando oigo los alegatos de los abogados, o cuando los oía, o cuando oigo los alegatos del fiscal, a veces tiendo a no tener paciencia, porque realmente si es una persona que ha robado, pues ya ha declarado en comisaría, yo he leído lo que ha declarado en comisaría, ha declarado otra vez ante el juez de instrucción, y yo he leído su declaración ante el juez de instrucción, y luego lo más importante, tiene que declarar delante de la audiencia, delante de nosotros los jueces, y realmente yo puedo tratar un poco, estar impaciente y decir, bueno, ¿cuánto tiempo tarda este tío en declarar, etcétera? Si yo ya lo sé. No es verdad. En cualquier declaración, en cualquier momento, puede surgir un aspecto nuevo, fundamental, esencial para las cosas. En ese sentido, América Latina nos enseña mucho. Yo realmente, que me he movido mucho por allí, cuando aquí en España, que a veces hay cosas que no se entienden bien, o que nos creemos en Europa que somos la maravilla del mundo, y no es exactamente así, pues realmente en América Latina, yo me acuerdo que yo conocía a John Sobrino, lógicamente, un teólogo para la liberación, uno de los ponentes más importantes. Le llevé un libro para que me lo dedicara, y él me puso en el libro a Manuel, que ha venido a ayudar a este cristiano pueblo en la esperanza de que este pueblo le ayude a él. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que América Latina hablan mejor el castellano que nosotros, hablan más despacio, aunque estén emitiendo tu argumento, esperan a que termines tu argumento, nos enseñan un poco a tener paciencia, nos enseñan a estar sosegados, como nos enseña el ajedrez. Otro de los conceptos, voy a un poco a saltarlo por encima, es la prudencia en el juicio. A veces muchos jugadores, apunto aquí, memorizan movimientos por módulo y evitan la prudencia en el juicio. Déjenme ustedes que les cuente una anécdota. Ya como cooperante internacional, para mí está todo muy relacionado, mi práctica como juez, mi práctica como cooperante internacional y mi práctica, al que aludiré yo, como experto, ahora que estoy un poco en la justicia restaurativa. En la película que habéis visto mucho de vosotros y de vosotras, como puede ser Maisabel, del diálogo con etarras, para producir encuentros con las víctimas, ¿no? Y realmente yo he llevado en León un grupo de 4 etarras, y luego, por supuesto, he llevado por diversas cárceles muchos grupos de homicidas, de asesinos, etcétera, etcétera. Entonces, en El Salvador, en un momento determinado, que yo estaba gestionando cosas, me piden desde la escuela judicial que les dé un curso sobre Günter Jacobs, que era un penalista alemán de finales del siglo anterior, que empieza a emitir una teoría sobre el derecho del enemigo. Jacobs venía a decir que el derecho penal no puede tolerar que haya garantías esenciales, o que haya un derecho penal común al de los restos de las personas para gente que quiere destruir los estados, como ha pasado con Haití, desde la delincuencia, el crimen internacional, desde la delincuencia marginal, desde todo el tema de las maras o pandillos. Y en ese sentido, me parecía excesivo, porque yo creía que los jueces de El Salvador estaban y siguen estando, no tanto, pues hombre, que tienen que aprender conceptos más básicos sobre teoría general del derecho, teoría jurídica del delito, o simplemente sobre garantías. Y en este sentido les voy a contar una anécdota. Yo trabajaba con una empresa de Estados Unidos para un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, teníamos un taxista que nos llevaba, nos traía, y yo le pregunto un día al taxista, Salvador, ¿por qué llevas esa pistola ahí en la guantera? Dice, doctor, es porque es de muy mal efecto que uno le haga una carrera y no le paguen la carrera. Le digo, hombre, pero bueno, si no te pagan la carrera, ven aquí que te la pago yo, que te van a matar. Y lo veo que un día que llega con así quemada la camisa, la manga, y le digo, ¿qué pasó, Salvador? Dice, doctor, un mañoso, allí a los delincuentes lo llaman mañosos, un mañoso que no me quería pagar la carrera. Y yo ya un poco en plan juez preguntándole, pero bueno, un poco buscando la prudencia en el juicio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿qué pasó? Pues nada, que el mañoso no quería, y dice él se salió por la puerta de atrás, yo me salí por la de adelante, él disparó primero, y menos mal que tenía el vidrio de su ventana bajado, porque si no me quiebra el cristal, era lo más preocupante para él, que se lo produjera. Y yo le dije, pero vamos a ver, Salvador, ¿y quién disparó primero? Y dice, doctor, yo disparé primero, porque si no me ultima. En esos países es muy bonito, y dicen ultimado a balazos, no muerto ni matado a balazos, etcétera, etcétera.
y le digo, yo un poco en plan también buscando el juicio y cuál era la prudencia, ¿y cuántos tiros disparó usted? Dice, yo 3, ¿y cuántos disparó él? 2, ¿y por qué dispara más? Dice, por si acaso. ¿Y qué hiciste después, Salvador? Pues yo me fui a la policía. ¿Y qué te dijo la policía? Que si no había muerto no era nada. ¿Y qué hizo después, Salvador? Yo me fui a casa de la suegra. ¿Y qué le dijo la suegra? Pues llévate, cógete la pistola de mi esposo, que con esa que lleva pequeña te van a matar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que yo no podía traer expertos del derecho alemán de Günther Jacobs, cuando realmente tenía que traer expertos mucho más elementales. Otro concepto es el del otro también juega, es decir, la gente en la vida dice, me molesta la vida porque todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío, ¿no? Y entonces en ese aspecto enseña mucho, por supuesto, a los niños, les enseña muchísimo, es decir, el niño se mueve impulsivamente en la vida y poco a poco se va dando cuenta, desde luego en el ajedrez se da cuenta de que no está solo, que el otro responde, que el otro juega, que no es solo el que se mueve. A mí, ¿en qué me vino bien como juez? Pues me vino bien en el sentido de que cuando te presentan una demanda, por ejemplo, una demanda de separación matrimonial, lo primero, sobre todo al principio de la carrera, lo primero, según el relato que hace el abogado, si la presenta a lo mejor él, el varón, dices, bueno, la mujer, bueno, ¿qué elemento tiene que ser? ¿Qué elemento? Empiezas a pensar, a predisponerte ya contra ella. Y si es al revés igual, es decir, ella presenta contra el varón, me comprenden perfectamente, ¿no? Y entonces ya cuando ves que ella presenta la contestación a la demanda a su abogado, dices, a mí me parece que el capullo era el marido, pero bueno. Entonces, eso te enseña un poco realmente también a pensar que no es lo primero que te enseñan, no es el que viene a denunciar que tú te tienes que quedar con el pensamiento, con el razonamiento, vamos, qué bicho ha sido el que le ha hecho esto a esta persona, sino que se enseña un poco a esperar un poquito en ese sentido. Otro concepto importante es uno que dice, nunca cuentes el material fuera del tablero, sino solo las piezas que quedan dentro de él. Normalmente nosotros tenemos un sistema que es la prueba, normalmente puede ser prueba documental, prueba de testigos, prueba de confesión, pruebas periciales, etcétera, etcétera. Y normalmente, o a veces, o en ocasiones, nosotros, al final, después de todas las pruebas que se han emitido, hacemos una valoración conjunta nuestra y deducimos si hay un fallo condenatorio, si hay un fallo de absolutorio, si se estima la demanda, lo que sea o lo que parezca después de toda valoración de la prueba. En este sentido, muchas veces vemos, lo habréis visto vosotros y vosotras en las películas americanas, en las películas de Estados Unidos, nosotros también tenemos jurado y nosotros al jurado a veces le decimos también, como en las películas norteamericanas, si se ha producido una declaración en ese sentido, digamos que está fuera del tablero, porque consideramos que es ilegítima o lo que sea, le decimos al jurado, olvídense ustedes de esta declaración, como diciendo, ese material está fuera del tablero, no puede contar. El problema aquí es que cómo nosotros podemos a un jurado decirle que se olvide de una cosa que se ha dicho cuando ya se ha dicho. En este aspecto también se ha hablado mucho de inteligencia artificial. Nosotros, los jueces, mucho nos basamos sobre todo en pruebas personales cuando tenemos realmente muy pocos parámetros para saber quién dice la verdad. Nosotros en principio no tenemos una lectura, no sabemos leer el lenguaje corporal y pesa mucho todas las pruebas personales para decidir un poco la conclusión de una sentencia. Y en ese aspecto pienso que la inteligencia artificial, sin perjuicio de que traiga los problemas que traiga a nivel social, yo supongo que no, que todo se irá superando, se irá llevando, pero realmente cuando venga la inteligencia artificial, los juicios hechos con la inteligencia artificial serán infinitamente más precisos, más objetivos y más científicos que lo de cualquier juez, por buen juez que sea o por una persona que esté muy experimentada. Me interesa un poco ya irme en dos conceptos que a mí me parecen esenciales, que también se han definido aquí. Uno es el de escucha activa y otro es el de empatía. El de empatía lo ha definido María anteriormente muy bien, que enseña el ajedrez a ponerte en el lugar del otro, a ponerte en los zapatos del otro. Obviamente, si estamos jugando, al principio, si somos ya no niños, si somos jugadores adultos, pero que estamos aprendiendo a pensar a jugar al ajedrez, no nos fijamos mucho en el juego del otro, o nos fijamos poco, es decir, no nos ponemos en la posición de la otra persona absolutamente indispensable para saber por dónde quiere venir, si se quiere defender de lo que estoy haciendo, o si me va a atacar, o si me la está jugando, etcétera, etcétera. Yo trabajo ahora mucho la mediación desde que me jubilé voluntariamente en
la carrera judicial y fiscal. Me gustó mucho ir a América porque me aburría la carrera judicial y además yo no me veía como juez porque, en definitiva, aunque procuré ser un juez que equilibrara la balanza un poco hacia la parte que estaba más débil, pues me parecía que el derecho las veces es injusto o no contempla muchas cosas, pero eso sería mucho de salirme en este sentido. Pero lo que sí me interesa mucho es desbrozar dos conceptos. Primero, escucha activa. Nosotros hacemos, por ejemplo, yo estoy mucho en la justicia restaurativa. Es decir, estamos en proyectos, piloto en España, en América Latina está mucho más desarrollado, sobre todo por dos cosas. Una, porque la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos ha introducido muchos de estos conceptos de la mediación, de la justicia restaurativa, de que todos los conflictos no se pueden llevar a un juez, que es muy caro, que es muy complicado, que se hace escalar la violencia de las personas, sino hay que llevarlo a mediadores que realmente en 5 o 6 sesiones pueden arreglar los conflictos. Y la justicia restaurativa, lo que hacemos es un programa, por simplificar mucho, que tratamos de hablar primero con un grupo de 20, gente que está en una cárcel, que han matado, que han cometido asesinatos, homicidios, violaciones, delitos muy graves, etarras, etcétera, etcétera, para llevarlos luego, hablamos con las víctimas y con ciertas técnicas también que tenemos, decirles si les interesa hablar con que ha causado matar a su marido, etcétera, etcétera. Muchas veces te pueden decir, no, yo no tengo que hablar para nada con quien ha matado a mi marido. Otras veces le dejamos la tarjeta y le decimos, bueno, cuando quiera nos llama. Cuando nos vuelve a llamar a los 3 meses le decimos por qué le interesa ahora, y a lo mejor como una persona víctima de la violencia etarra, pues contestó, pues mire, porque voy a ser yo ahora abuela por primera vez y no quiero ser abuela víctima. Y en ese sentido, realmente lo que quiero decir con esto, que una vez que se produce y que quieren llegar a un encuentro, se produce el encuentro ya uno a uno entre el que mató, entre el que violó. Las violaciones, todo eso lo trabajamos menos porque es muy complicado, porque nosotros no somos psicólogos y porque hay mucha afectación, evidentemente, en la víctima. Y luego lo enfrentamos con la víctima, lo enfrentamos en el mejor sentido de la palabra, los ponemos a presencia nuestra, que ahí ya estamos más pasivos que controlamos. Y en ese sentido, realmente, a mí me interesa mucho la escucha activa y de ver las cosas. Nunca jamás ha defraudado un poco el encuentro entre una víctima y un victimario. Siempre se ha sacado algo, a lo mejor ha dicho la víctima, no te perdono, pero cuando salgas de la cárcel quiero tomar un café contigo, o la víctima le ha dicho, mira, no te perdono, pero tu madre está muy afectada por esto y voy a quedar a comer con ella cada 2 meses, cada 3 meses, en ese aspecto, y por lo tanto, en este sentido es así. Déjeme que lo cuente simplemente una anécdota en este aspecto, no voy a dar nombres, de un gobernador de Guipúzcoa que fue asesinado. A lo mejor usted se ha leído un poco del tema, pero también es interesante porque yo puedo ser ameno, no puedo ser científico en el ajedrez. Y entonces ella sale a tomar café con él, le deja en una terraza y le dice, mira, me voy a comprar el periódico y a comprar el pan y quédate aquí, que yo vuelvo en 20 minutos. Y cuando vuelve se han acercado 2 pistoleros por detrás y le han disparado a bocajarro 2 tiros en la nuca y lo han matado, ¿no? Y entonces ella, a los 20 años, que se produce todo este programa de escucha activa, todo esto de no pensar solo en mis jugadas, de la empatía, de todo esto, la Vía en Anclares, que ustedes pueden sacar perfectamente por Google, pues realmente, cuando llevan 20 años, la mujer, claro que sigue todavía con el duelo de que su marido ha muerto hace 20 años, lógicamente ya menos, porque han pasado muchos años, pero ella está terriblemente castigada, terriblemente dolida, los 20 años, porque piensa, ¿y si yo me hubiera quedado con él? ¿Y si yo me hubiera quedado con él? ¿Y si yo me hubiera quedado con él? Efectivamente se produce el encuentro y el primer pistolero con la víctima, presencia del mediador, y la que pregunta a esta persona al victimario, le dice, si me hubiera quedado con él, ¿lo hubieras matado? ¿Me hubieras matado a mi marido? Y él le dice, perdón, ¿no lo hubierais matado? Dice, no, os hubiéramos matado a los 2. Luego entra el segundo y les dice lo mismo. Y la liberación que tuvo esa persona, la liberación inmensa que tiene esa persona, que ya prácticamente ha superado o ha mejorado mucho su duelo en este aspecto, es que se libera de una cosa terrible. Yo a veces digo, porque lo discuto con la familia muchas veces, y les digo, mira, si a mí me mataran un hermano, a lo mejor los 5 primeros años no quisiera saber nada, pero estoy completamente seguro que antes de morirme me gustaría, no sé, encontrarme con él, no para echárselo en cara ni para decirle nada, sino simplemente decirle por qué.
Y luego la empatía. Realmente, posiblemente es lo que más enseña el ajedrez, de todos los conceptos que estoy dando, al traducirlo al nivel humano y sobre todo al traducirlo a nivel de persona que tiene que juzgar, de juzgador. La empatía es ponerte en lugar en el del otro. Si yo no analizo el juego del otro, pierdo de seguro. Lo normalmente es que te pueda decir, ¿y por qué ha movido el alfil aquí al punto F7? O lo que sea, es decir. Y aquí esto nos enlaza con un concepto que es la relatividad. Porque ponernos en los zapatos del otro, ponernos en el lugar del otro, nos ayuda, por supuesto, no a los niños solo en su vida, cómo van madurando y cómo se van desarrollando muchísimo, no a todos los adultos, que estamos absolutamente enquistados en nuestras posiciones de blancos, rojos, azules, políticos, para arriba, para abajo, sino que nos ayuda, desde luego, también mucho a los jueces. Voy terminando porque si no me voy a comer la mesa redonda, y déjenme ponerle varios ejemplos, una serie de ejemplos. Yo pertenezco a una generación como juez en que en España juzgábamos casi básicamente a los heroinómanos. Los heroinómanos se les condenaba a 7 o 8 años de cárcel en cuanto se le pillaban 4 papelinas de heroína, 7 u 8, que prácticamente no era nada. Digamos que hacíamos un poco lo de Jueces para la Democracia, pues sin salirnos de la ley, irnos a las penas más bajas, porque pensábamos que eso tenía que tener alguna afectación, es decir, y hasta que empiezan a salir a la universidad, como es lógico, los psicólogos empiezan a advertir a señores jueces, póngase usted en lugar del otro, como hace el ajedrez, que el síndrome de abstinencia produce una afección de tal magnitud que una persona precaria, para salir de él, para no entrar en el síndrome de abstinencia, tiene seguro que o robar o trapichear con la droga. Y por lo tanto, a partir de ahí, estamos hablando que se han producido 12, 14, 15 años de sentencias a miles de personas condenándolas por 7, 8 años de cárcel, en que el Supremo está duro, diciendo no es una patente de corso el ser drogadicto para poder tener una sentencia más beneficiosa, hasta que ya, claro, se caen del burro y tienen que empezar a admitirlo y tienen que empezar a decir que sí, que el síndrome de abstinencia es una cosa real, hasta que luego se cambia incluso la ley e introduce el síndrome de abstinencia como circunstancia atenuante muy cualificada. ¿Y desde dónde viene todo esto, del concepto de empatía? ¿Y dónde se muestra más la empatía? En el ajedrez. Por otra parte, déjenme decirle 2 conceptos más de empatía, que me parece importante, para ir acabando. Uno es el de la marginalidad, es decir, los jueces pueden llegarnos, podemos tener en el Código Penal atenuantes del síndrome de abstinencia, de la falta de percepción, de la defensa incompleta, del estado de necesidad incompleta, de lo que sea. Pero lo que no nos llegó nunca a los jueces, ni sigue llegando en el siglo XXI, son las infancias de las personas que han cometido un delito de homicidio, por ejemplo, hasta que son juzgadas. Su infancia queda borrada, es como un poco lo dará lo de la amnistía, borro todo eso. Nosotros lo borramos porque nadie habla de esto, ¿no? Pero yo les pongo un caso, les voy a decir un caso real que yo he vivido. No digo qué cárcel, ni por supuesto el nombre y apellidos, porque los mediadores, los que trabajamos la justicia restaurativa, partimos del concepto de confidencialidad, si no sería imposible que se nos abrieran a nosotros. Es una persona que está en una cárcel, tiene 40 y tantos años. Estamos hablando de empatía, no está desconexionado del ajedrez para nada, partimos de ahí. Y entonces este chico de la infancia ve constantemente, que se da mucho en los chicos que están en las cárceles o las personas, y ve cómo el padre pega a la madre, pega al niño que se escapa, niño que vuelve, paliza que va al niño, paliza para arriba, para abajo. Y este niño en un momento determinado, a los 15 años así, se escapa al mundo de la droga, que es lo único que tiene, y se convierte en un capo de tipo medio bajo, no simplemente un vendedor de droga. Y entonces nos cuenta, llega un momento, que ya tiene 20 años, 21, 22, y se entera por la hermana que el padre sigue pegando a su madre. Y entonces relata exactamente así la escena. Dice, yo sé que mi padre entraba a la fábrica a las 8 de la mañana. Yo me siento a las 2 de la mañana en la tapia enfrente de la fábrica de mi padre. Me siento, dejo entre las 2 piernas, coloco el arma y cuando mi padre llego le disparo 2 tiros y lo mata. Claro, entonces, a partir de aquí, claro, yo trabajo aquí más que como juez, como mediador. Tengo que comprender un poco, ponerme mucho más en el lugar de él, pero también los jueces, es decir,
la delincuencia dura y violenta de la mayor parte de las que están en las cárceles en el siglo XXI parten de situaciones espantosas. Y si no aprendemos ponernos en los zapatos de otro, juzgaremos mal. Y si los medios de comunicación son duros, juzgamos mal. Y si la gente de la sociedad que habla muy duramente de la delincuencia, juzgamos mal. Y si sabemos jugar al ajedrez, pues sabemos que es muy importante tratar por todos los medios de meternos en la cabeza del otro. El último, para terminar, ejemplo de empatía. Yo estaba en Guatemala en un proyecto fortaleciendo con dinero de las Naciones Unidas la Defensoría Pública de Guatemala, que era muy precaria. Allí no es el concepto nuestro, es un concepto anglosajón, no hay abogados de oficio, hay abogados como los fiscales, no en igualdad de armas porque tiene mucho menos dinero la abogacía, la defensa pública que la fiscalía, y allí, pues lógicamente, tenían 40 abogados para todo Guatemala, que todos son pobres, para manejar los crímenes producidos por delincuentes pobres de Guatemala, prácticamente nada, ¿no? Y llevábamos mucho dinero de Naciones Unidas pues para gestionar, para hacer normativa, para seleccionar más abogados, para capacitar abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado tenemos que ir a notificar a un condenado a muerte que se prepare porque le han condenado ya, hemos perdido todos los recursos. Yo no hacía defensas, yo iba como gestor, pero al ser un poco codirector del servicio, creía que era un deber mío ir con los 3 abogados guatemaltecos que habían perdido todos los recursos, ya terminando con la Corte Interamericana de Derecho Penal de allí. Y entonces fuimos a notificarles un poco de las anécdotas que cuento más marginales y más duras que me han ocurrido. Nos vamos a una cárcel muy precaria, él está sentado con una Biblia, se levanta, era un indio cachiquel. Guatemala es una maravilla, si tienen oportunidades, hay 20 etnias mayenses, los cachiqueles, los quechís, los poconchís, los man, etcétera, etcétera, pero no me voy a convertir ahora en una especie de referente de turismo. Y entonces es un indio cachiquel que realmente le han condenado a muerte. Y vamos el viernes a decirle que el miércoles se prepare, que como así fue, que le van a meter la inyección letal. Por supuesto, este indígena no empezó como hubiéramos hecho aquí normalmente, me cago en... Simplemente se ha levantado, se ha puesto en el lugar nuestro y nos ha dicho con toda la educación del mundo: muchas gracias, sé lo que han hecho por mí, primero Dios. Y a mí y ya ahora sí que termino, cuando me preguntan por aquí cuento esto y qué había hecho él, yo les digo nada, había matado a 8 personas. Y se quedan así, porque a mí me gusta un poco exagerar las cosas, ¿no? Exagerar para que se metan más en el tema, ¿no? Y yo le decía, pues en su concepto nada, porque realmente era una familia cachiquel que vivía cerca de una familia quechí y sabía que si él y el hermano, que se escapó y no lo consiguieron, si no mataban, acababan con toda la familia del otro, de los quechís iban a acabar con la suya. Entonces entran por la noche a golpe de machete, matan a todos menos a un niño que se esconde, que fue el que luego delata a este. ¿Por qué luego yo lo explico de esta manera? No lo voy a justificar, claro, evidentemente, hasta podíamos llegar, pero sí trato con estas cosas de que la gente se meta un poco en el concepto de los demás, que no justificaba para nada todo esto. Por supuesto, lo de la condena a muerte es una aberración, pero yo no tengo que entrar ahí y nada más. Pero a mí déjenme simplemente que les diga un poco, ya para terminar, porque a mí lo único que me molesta del ajedrez es que siempre maten al rey, porque el que me matan es a mí siempre. Y entonces, en ese sentido, me gustaría que se llegara pues, a un juego tan bello como el ajedrez, que no tuviera por finalidad matar al rey, sino buscar pues, una especie siempre de situación de tablas, una situación un poco amigable, ¿no? Y por tanto, para aplicarla en este tiempo que estamos viviendo y que no habláramos de progresistas, de conservadores, de derechas, de izquierdas, de rojos y azules, que tratáramos en estos tiempos complicados y duros de una cosa que nos enseña mucho el ajedrez, que es un poco la comprensión de la otra persona y la paz en este aspecto. Muchas gracias. Bueno, si quieren alguna pregunta, me he anticipado, he dejado 5 o 10 minutos por si quieren alguna pregunta. Sobre todo por mi ajedrez, por mi juego. Vamos. Sí, perfectamente. Bueno, primero aclararle que la justicia restaurativa no suple a la retributiva. El que ha matado tiene que ir a la cárcel, pero ayuda mucho a la víctima, porque la víctima no es nada en el proceso. Entonces va dirigida hacia la víctima y una persona que
que no le van a quitar ni un año de cárcel, y si va a estar 20 o 30 años en una cárcel y realmente está verdaderamente arrepentido, en principio tiene derecho a ver si se puede facilitar el hablar con la víctima, porque todos los manuales de psicología, no sé prácticamente nada de esto, pero hablan de que la desvictimización siempre se produce una mejora cuando consigue ver a la otra persona que ha matado, que no es una cosa, que es una persona, etcétera, etcétera. Pero a lo que ibas, a mí se me produce en dos momentos. Uno, como opositor, ustedes saben que las oposiciones de judicaturas, notarías o registras son una salvajada de posiciones, son durísimas, terrible, tremendo. Te apartas 5 años, 4 o 5 de la vida a un ritmo de 10 horas diarias de estudiar y tal. Entonces, ahí podía ser la preparación un poco de la partida. En la fase de desarrollo podía ser luego un poco el desarrollo de la profesión, y la fase última sería la muerte del rey, que aquí el que muere es el juez siempre. Pero bueno, pero donde va usted mucho más, donde vas tú, permíteme que te tutee, claro, sí, yo lo veo más en la fase como juez, en la fase, digamos, de apertura, puede ser cuando recibimos un poco los escritos, ¿no? Cuando recibimos los escritos de alegaciones, la demanda, la contestación, la réplica, la dúplica, es decir, cuando estamos recibiendo todos los alegatos, todo lo que ha ocurrido, dice, pasó esto y esto. Los alemanes, por hablar un poco de la mediación, dice, el perro que ladra sigue ladrando. Si yo denuncio al perro de mi vecino porque ladra, la siguiente denuncia vendrá a mí. Si yo lo reúno más o menos y les hago comprender, y le dice el que tiene el perro, mire usted, si yo estoy siempre preocupado del vecino porque sé que le estoy molestando el sueño y tal, pero es que yo estoy solo, mi hija me lo regaló porque no estuviera solo, no sé dónde ponerlo, y luego ya el otro empieza a verle, ya a comprender su problema, metido en su problema, y el otro dice, sí, ya lo sé, pero usted póngase en mí, yo me acuesto nervioso, yo estoy mal al acostarme porque sé que el perro va a ladrar a las 5, que tengo que trabajar a las 8, en el trabajo estoy mal, duermo mal, etcétera, etcétera. Empiezan a comprenderse mutuamente, y ya el perro que ladra no sigue ladrando porque se toman un café y empiezan a pactar. Y ya por cerrar la pregunta, por lo que tú me preguntas, la primera fase de alegaciones es un poco el planteamiento de la fase de apertura del ajedrez, es un poco casi la de toma de posiciones, ¿no? Digamos que es muy importante el mediojuego y trasladarlo desde el ajedrez a la práctica de una persona que tiene que decidir, un juez, porque es cuando ya se está produciendo toda la práctica de la prueba, están desarrollando todas las pruebas, no solo son las posiciones iniciales que han ido tomando en principio desde los conceptos iniciales importantes, lo que sea, o saca las piezas primero, o pon a seguridad a tu rey, o no sé, contra un ataque de flanco golpea en el centro, lo que sea. Ya no vamos a posiciones de alegación, sino que vamos a posiciones mucho más desarrolladas que son de prueba, que son la prueba exige evidentemente unos movimientos ya no solo tácticos, sino sobre todo estratégicos, y ahí sí que ya planteamos mucho, o yo puedo trasladarlo a ese sistema. La pregunta es difícil, pero es buena, y luego el desarrollo final, pues obviamente lo producimos extrayendo las conclusiones en ese aspecto. Es un poco lo que... ¿Alguna pregunta más, por favor? Bueno, pues nada, pues en todo caso, feliz Navidad.